Bien, buenas tardes, estimadas alumnas y alumnos. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva semana de, de clases en las que nos encontramos o retomamos los estudios siempre del acto jurídico. Esperando que han tenido un buen un fin de semana que fue extenso, no por eso menos lleno de actividad, ¿cierto? Pareciera ser que esto de la tecnología de alguna manera nos va absorbiendo todos esos espacios de tiempo en las que pareciera que los días libres son para recuperar los espacios de tiempo que no se tienen durante la semana. No parece lo adecuado, por ahí algunos alumnos me dijeron, por favor, no nos envíe tarea para el fin de semana largo, así que traté de evitarlo porque en el fondo también después resulta que, bueno, el profesor también se llena de trabajos en ese sentido. O sea, todos quedamos ahí un poquito atrapados. Pero bueno, ahora estamos en la corrección todavía de esta primera actividad y veamos que esta vez sí podamos hacer la segunda, pero no quiero hacer la segunda si no tenemos todavía corregida la primera. Bien, esperando que hayan tenido una buena semana, un buen inicio de semana. Los números han estado complicados, por ahí hasta el día de hoy, generalmente lunes y martes bajan un poco por efecto de los exámenes que vienen desde el fin de semana, pero ya mañana miércoles empiezan a subir nuevamente porque se reflejan los de la actividad semanal. La cosa está irregular ahí en varios lugares, no somos el único que tiene una complejidad, la nuestra ha salido a nivel mundial ahora. Nuestras, ¿cómo se diría? Lo que no se debe hacer. Usted debe vacunar a toda su población, pero eso no significa que no pueda tener un número alto de contagios. Bueno, insistir en que no nos preocupemos tanto de lo que la autoridad, o sea, si la autoridad deja o no hace algo, sino que seamos nosotros conscientes. Yo creo mucho en eso, yo creo mucho en la autonomía. No tiene por qué estarme todo el tiempo la autoridad recordando lo que debo hacer si yo soy consciente de lo que debo hacer. Un poco esto lo trata don Agustín Esquella ahí en su libro de Introducción al Derecho, cuando habla de las características de las normas, que ustedes recordarán para su ya año pasado, cuando vieron ahí Introducción al Derecho, y uno conversa acerca de la autonomía, ¿cierto? La creación de la norma, ¿de quién es? La creación de la norma es de la norma jurídica, en este caso, es siempre externa, es siempre heterónoma, esas características tan vitales. Entonces, a la impresión de esas dos características que analiza don Agustín ahí, en lo externo y en lo heterónomo, precisamente, pareciera que en algunas ocasiones del derecho la norma no es obligatoria porque me lo imponga la autoridad, sino porque yo tengo la convicción de que esa norma es buena en su ejercicio. Y analiza algunas situaciones respecto de la conducta externa, de la interna, de lo autónomo y lo heterónomo que tienen estas normas. Y es cierto, yo obedezco la norma de cuarentena o la norma sanitaria, no porque me lo imponga la autoridad, que obviamente está todo el proceso de formación de la ley que ustedes tienen, las publicaciones y todo eso, sino porque llego a la convicción de que es necesario obedecerla. Ese es un fenómeno que nosotros deberíamos estar estudiando. Algo pasa con la sociedad, no solo nuestra, sino que en varias partes, donde pareciera ser que cada vez más el ordenamiento jurídico no es suficiente para contener, no es suficiente para justificar eh, la obligatoriedad de las normas. Interesante punto, ¿cierto? Bueno, mientras tanto nosotros seamos estudiantes de leyes, y estudiantes de leyes significa que estamos dispuestos a aceptar la norma. Y si la norma dice cuidarnos, cuidarnos. ¿Pero por qué? Para cuidar a todas esas personas que trabajan en hospitales, en consultorios, que están pero full, muy agotados. Muchos me compartieron sus testimonios ahí en el video que hacíamos alusión a esto de personas que trabajan
dentro de un hospital público que han tenido que hacer turnos dobles, trabajar día, noche, y no tienen tiempo para hacer una fiesta, no tienen un tiempo para irse un fin de semana largo fuera de Santiago, como si lo han hecho muchos. ¿Mm? Entonces, en consideración, en empatía con eso, es que se pide cuidarse. Bien, así que vamos, seamos cumplidores. Vayamos con lo nuestro. La semana recién pasada estuvimos viendo algo que resulta de lo más básico dentro de la formación de los actos jurídicos, pero decíamos que por lo obvio, por lo simple, el legislador no lo contempló, que fueron las reglas de formación del consentimiento, ¿cierto? Y por ahí entonces llegamos a la visión de lo que hoy día doctrinariamente se entiende, que es a la utilización de las normas del Código de Comercio, en las que se regulan los dos actos jurídicos unilaterales que convergen aquí para formar consentimiento, que son la oferta y la aceptación. ¿Ah? Vamos a de inmediato tomar allí el Código Penal, o sea, el Código Penal, estoy clarito, el Código de Comercio para conversar acerca de este punto. ¿Mm? Vamos a apretar un poquitito la pantalla, la pantalla electrónica aquí. ¿Eh? Algún día tendré una pantalla electrónica. Algunas universidades tienen pantallas electrónicas, pero yo prefiero el tradicional. Bueno, ahora si se ofrece y la aprendo a manejar, ningún problema. He tratado de aprender todo lo que me han presentado, partiendo por hacer una clase video grabada. Les voy a avisar, seguramente ya de aquí a una semana más vamos a tener presencialidad, o sea, me refiero sincronía, no presencialidad, me equivoco. Vamos a sincronía, o sea, vamos a entrar a una clase y la vamos a hacer allí compartiendo directamente, ¿no? ¿Dónde está el pulmón ahora? Vamos. Entonces, les decía yo que la formación del consentimiento, que fue este contenido que por obvio no quedó regulado, pero sí está regulado por el Código de Comercio con esas dos elementos que nos sirven de fundamento para la aplicación, que son el elemento de interpretación histórico y el elemento de interpretación sistemático. Superado en parte esa deficiencia legislativa, vamos a ver qué dice este código respecto de la formación del consentimiento. Nos encontramos entonces frente a los dos actos jurídicos que unidos forman entonces este consentimiento. Consentimiento. Bien, cuando hablamos de estos actos jurídicos que convergen, que se unen precisamente para formar consentimiento, lo que hace el legislador es tratar de explicitar cuáles son las condiciones que se deben dar en cada uno de ellos para entender que efectivamente hay una voluntad expresada en un determinado sentido. Por eso se suele decir en términos de concepto que efectivamente aquí hay un acto jurídico unilateral. ¿Ah? Eso es importante. Es la emanación de voluntad de una parte, porque hasta el momento hay una dirección de la voluntad en el sentido de que otro vea ese negocio que estoy ofreciendo, que le parezca interesante, que le parezca adecuado y bueno, y dé su aceptación. Por eso se habla entonces de un acto jurídico unilateral, porque emana de la voluntad de una sola parte. Y este acto jurídico unilateral está destinado precisamente a que el aceptante, en vista de lo que ofrece, manifieste su conformidad. Por eso algunos autores suelen decir que es un acto jurídico unilateral por el cual el proponente, en este caso el oferente, propone la celebración de un negocio en términos tales. Esa expresión es importante porque dice en términos tales que para que sea perfecto solo basta la aceptación. De tal manera que si ustedes se fijan, quiere decir que en la construcción de la oferta deben ir todos los elementos que le permitan al aceptante simplemente pronunciarse y decir sí, decir no. Así, muy simplemente, así como en el matrimonio. ¿Acepta? Sí, acepta, no.
con una respuesta bastante simple. Por eso después vamos a ver que una de las condiciones es que sea pura y simple la aceptación. Pero entonces, para que efectivamente el proponente dé razón al ordenamiento jurídico de que está emitiendo una voluntad que quiere, que pretende que produzca consecuencias jurídicas, tiene que ser seria, manifestada y completa. ¿Mm? Básicamente, esos tres elementos son los dos primeros, ya los vimos, porque son las características que tiene la voluntad para que el derecho la considere, para que el derecho en su exteriorización pueda decir, sí, esta voluntad efectivamente ha sido exteriorizada y tiene intenciones de producir consecuencias jurídicas. Así que, de alguna manera, son elementos que ya vimos. Aquí el más novedoso es el tercero, porque si recuerdan lo que decimos del concepto, cuando decimos el acto jurídico unilateral por el cual una parte propone a otra la celebración de un negocio en términos tales que para que sea perfecto, para que esté concluido, solo el adverbio, ahí solo basta la aceptación. Para eso entonces la oferta debe contener todos los elementos que conllevan a la celebración del acto jurídico. En este caso estamos hablando de situaciones a lo mejor muy cotidianas. Si yo quiero vender un vehículo, tengo que decir que vendo un vehículo Toyota año 2005 en la cantidad de 3 millones de pesos. ¿Está completa? Sí. Alguien podría decir, vendo Toyota azul año 2005 en la cantidad de 3 millones de pesos. Pareciera que es una oferta completa porque está identificado perfectamente el tipo de contrato. Vendo, un tipo de objeto, que en este caso pasa a ser un vehículo, y para los vehículos son importantes, por ejemplo, el año, el color y el precio que tiene que ver con el objeto de la obligación, que en este caso es el precio que yo exijo para vender la cosa y que el comprador debería pagar para exigir la entrega. Bueno, están los elementos del negocio jurídico compraventa, sí. Está el tipo de contrato, está el tipo de objeto y las condiciones en que ese objeto se vende. Bueno, si eso fuese así, entonces tendríamos que la oferta es completa. Si yo dijera, vendo vehículo Toyota blanco 2005, hay un elemento que no está, que es el precio. El precio forma parte del objeto del contrato de compraventa. Por lo tanto, aquí queda claro que esta oferta es incompleta. Al ser incompleta, uno podría decir si la oferta es nula. Cualquiera podría pedir la nulidad. Después vamos a ver eso. Si se trata, en este caso, de la falta de objeto, uno podría decir en nulidad absoluta todo el que tenga interés en ello. Pero como era un acto jurídico unilateral que no alcanzó a formar consentimiento, uno podría decir, bueno, va a quedar simplemente sin efecto. No va a producir el interés de ningún aceptante porque la oferta no permite comprender la oferta, no permite entender la oferta y algo que es tremendamente importante en los negocios jurídicos. No genera causa para el aceptante. ¿Para qué me voy a obligar si ni siquiera conozco el precio o ni siquiera conozco lo que está vendiendo? Que podría darse esa situación. Bueno, supongamos que efectivamente se cumple. La oferta es seria, manifestada y es completa. ¿Qué condiciones deberían darse acá entonces para que forme consentimiento? Aquí nuevamente también vamos a llegar a un concepto, ¿cierto? También es un acto jurídico unilateral por el cual el destinatario de la oferta manifiesta su conformidad con ella. Siempre se ha dicho allí que la oferta en el Código de Comercio, la doctrina señala que pareciera ser que es un catálogo de normas destinado a una oferta dirigida a persona determinada. Siempre se parte del supuesto o de la base dentro de las normas del 97 en adelante o 96 en adelante del Código de Comercio de que se tiene claro quién es el eventual aceptante. Para él está dirigida
la oferta y para él está dirigida las normas respecto de la aceptación. Lo de la oferta indeterminada que se refiere en el 105 pareciera ser que es de carácter un poquito más excepcional en el Código de Comercio. Pero si usted esto lo lleva a la Ley de Protección al Consumidor, cambia totalmente la figura, porque allí en todos esos convenios o tipo de contratos masivos, claramente hay regulación hacia la oferta a persona indeterminada, el ofrecimiento al público del tipo de producto. Cambio el Código de Comercio pareciera ser que ya está en la mente del legislador identificada ambas partes. Lo que pasa es que todavía no llegan a este punto en que manifiesta el aceptante su conformidad con el negocio. Sin embargo, para que efectivamente se llegue a formar consentimiento, es necesario, al igual que la oferta, que tenga ciertas condiciones o cumpla con ciertos requisitos. Podríamos decir que tiene que ser seria y manifestada, sí, porque obviamente también es una exteriorización de voluntad con el fin de producir una consecuencia jurídica. Pero ¿cuáles son las condiciones que la doctrina suele mencionar son particulares para la aceptación? Primero, que la aceptación debe darse mientras está vigente la oferta. ¿Mm? Otro elemento es que, otra condición, es que para que pueda ser la aceptación, formar consentimiento, es necesario que la aceptación se dé de manera oportuna. ¿Mm? Aquí hay un gran tema porque obviamente que hay un momento para dar la aceptación. Si no se da en ese momento, la aceptación podría estar resultando extemporánea, es decir, fuera del tiempo en que se puede producir el consentimiento por distintas razones, ¿no? Entonces, la oportunidad es importante y de alguna manera también nos demuestra que en Chile la oferta por regla general no obliga. Ahí el artículo 99 señala que el proponente, también llamado oferente, ¿ah? puede arrepentirse en el tiempo que media entre envío de la oferta y la aceptación. Eso significa que si el proponente puede arrepentirse, significa que entonces la oferta que emitió no genera ninguna obligación. Este es un tema importante en el mundo de la protección a los terceros. ¿Qué pasa cuando yo emito una declaración de voluntad? Que los terceros incluso pueden ya haber alcanzado a vivir, a leer, a entender de que ahí había una oferta. Esto ha generado gran parte de toda la problemática de responsabilidad precontractual, donde ofertas se pensó que se habían establecido o donde aceptaciones que pensaban que se habían dado en tiempo y forma. Bueno, como se produce una discrepancia entre las partes que intervienen en el negocio, bueno, se llega a la conclusión de que en muchos casos aquí están gran parte de los problemas por los cuales surgió toda esta tesis de la responsabilidad precontractual, es decir, la responsabilidad que se produce en el instante previo a la formación del consentimiento. Porque si se alcanzó a formar el consentimiento, de ahí para adelante es responsabilidad contractual. Pero en ese periodo en que estamos negociando, lo que decíamos la semana pasada, en esa parte del intercontractual, en que se pueden llegar a producir convenios que no alcanzan todavía el consentimiento para formar el acto que se persigue, bueno, entonces, ¿qué tipo de responsabilidad hay en ese instante? Algunos mencionan que entonces sería un caso de responsabilidad precontractual y otros simplemente, como no alcanzó a existir contrato, sería una responsabilidad extracontractual. Tema debatido, no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en el futuro cuando analicemos las reglas sobre la responsabilidad allá en el capítulo de las obligaciones. ¿Bien? Bueno, y el último requisito es que sea pura y simple. ¿Mm? ¿Por qué razón tenía que ser completa? Para que el destinatario de la oferta tuviera que simplemente decir, invento, sí o no. ¿Ve? Pura y simplemente. Por ahí el artículo 102 del Código de Comercio señala que si el aceptante le hace alguna modificación a la oferta, como por ejemplo, oiga, me gusta el precio, pero le pago 2,8 millones,
está alterando la oferta. Y al alterarla, al hacer una modificación, lo que hace el aceptante es hacer una nueva oferta, lo que se llama la conversión del acto jurídico. Quien tenía que aceptar, toma la oferta, la transforma y la devuelve diciendo, no te acepto los 3 millones, pero te propongo 3 millones 8. Eso también se toma como una nueva oferta. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Si el oferente acepta esa nueva oferta, se forma contrato y no hay inconveniente para ello. Veamos entonces estas exigencias que son un poquito más desarrolladas acá en el mundo del Código de Comercio. Lo primero es, tiene que encontrarse vigente la oferta. Vigente la oferta quiere decir que la oferta está abierta, que hay intención seria y manifestada de producir una consecuencia jurídica. Sin embargo, entonces tenemos que ir al opuesto. Cuando la oferta deja de estar vigente. La primera situación es que exista retractación. ¿Qué significa retractación para estos efectos? El arrepentimiento de que habla el artículo 99 del Código de Comercio. El proponente puede arrepentirse. ¿Qué significa? Que puede retractarse de la oferta emitida. Lo que lleva a los autores, les decía yo recién, a entender que en este caso, quiere decir que en Chile, de las reglas del Código de Comercio, se llegaría a la conclusión de que estamos frente a una oferta que no obliga. Esto en explicación de tanto el Código Civil como del Código de Comercio tiene que ver con el voluntarismo que protege mucho el Código, ¿cierto? La voluntad del contratante es lo que importa. Por lo tanto, si él quiere arrepentirse, pues puede, porque el contrato es en esencia voluntad. Un poco yendo al artículo 1560, cuando se habla de la interpretación de los contratos, conocía claramente la intención de los contratantes. La intención debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Las palabras pasan a ser secundarias, la intención pasa a ser mucho más relevante. ¿Ven? Entonces, por esa razón, ¿cuándo deja de estar vigente la oferta? Cuando yo me retracto. Alguien podría decir, oiga, pero resulta que alguien tuvo conocimiento de esa oferta, alguien la leyó, alguien la escuchó, alguien vio el gesto. Como si yo estuviera en un remate y yo levanto la mano y después digo, no, es que me quería rascar la cabeza. Señor, pero va a decir el martiro, yo lo vi. Cuando yo pregunté por la postura, usted levantó la mano. ¿Qué puede entender? No, pero es que ya me había arrepentido. O que fue otra cosa. Entonces, quiere decir que prima la intención del individuo. Por esa razón se puede retractar. Sin embargo, el mismo artículo 99 se encarga de indicar que en algunas ocasiones esa retractación no tiene efecto. ¿Cuándo no tiene efecto? Cuando el oferente se ha comprometido a esperar respuesta, o bien no disponer de la cosa dentro de cierto plazo, o que se haya desechado la oferta. O sea, hay situaciones que dependen de la propia voluntad del oferente. Si yo digo, como suele pasar ahí, aviso grande en el diario, compro oro, voy a pagar por el gramo de oro, invento, no sé cuánto estará, pero pues escuché por ahí la caja de crédito prendario como 13.000 pesos y van a ofrecer en algún minuto. Supongamos que yo ofrezco así 15.000 pesos por el gramo de oro. Voy a comprar oro, es una oferta de compra, es un poder comprador que se abre, pero lo voy a hacer solo hasta el día 30 de abril. Por tanto, ahí me he comprometido a esperar respuesta de quienes me quieran ofrecer oro. Pasó también, por ejemplo, con las OPAs, la oferta pública de acciones. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero comprar acciones. Sí. Entonces, abro un poder comprador y digo, hasta el día 30 de abril voy a estar comprando acciones de Colo-Colo. A propósito, que ahora por ahí se ha dicho que parece que algunos de sus dirigentes van a vender sus acciones. Entonces, ¿qué está anunciando? Que alguien podría entonces decir, bueno, si él va a vender, yo voy a hacer una oferta de compra. Compro acciones de Colo-Colo a quien quiera vender. Me voy a comprar hasta el día 30 y voy a pagar, invento, X pesos por esas. Entonces, hay una oferta abierta de comprar acciones. Oiga, yo tengo acciones de Colo-Colo, se las vendo. ¿Ven? Entonces,
Si yo me comprometí a esperar hasta el 30 de abril, quiere decir que me comprometí a esperar respuesta. En ese caso, antes de esa fecha, no me puedo retractar. Y si dentro de esa fecha alguien acepta, es una aceptación correcta que se produce cuando está vigente la oferta y por lo tanto es una aceptación que forma consentimiento. Si la aceptación, sin embargo, llegara, por ejemplo, invento, cuando estamos ya a 2 de mayo, quiere decir que la aceptación es extemporánea. Pero allí, de acuerdo al artículo 98 final del Código de Comercio, obliga a dar pronto aviso de que esta aceptación llegó de manera extemporánea, es decir, fuera del plazo que yo me había comprometido para esperar respuesta. ¿Ven? Entonces es importante ese punto. Otra forma en que la oferta caduca, deja de estar vigente es la caducidad. ¿Mm? La caducidad. La caducidad es la extinción de la oferta. Como acto jurídico desaparece. ¿Qué razones podrían llevar a que la oferta caducase? La desaparición de la voluntad que la generó, pues esa es la primera, ¿cierto? Desaparece la voluntad que generó esa oferta y por tal razón desaparece. ¿Cuáles son las causales que la doctrina señala allí que se genera la caducidad? La muerte, y obvio, porque desaparece la personalidad. ¿Ah? La desaparición de la personalidad, la extinción de la personalidad hace desaparecer toda su proyección. La voluntad es una proyección de la personalidad, ¿cierto? Por tanto, desaparecía la persona, desaparece también la voluntad. Y también con una incapacidad sobreviniente. Yo puedo perfectamente ofrecer mi vehículo Toyota año 2005 blanco en la suma de 3 millones de pesos. Hoy día martes, el día lunes publiqué el aviso, espero el martes, espero el miércoles, el jueves me llega un embargo. Me dice, señor, este auto queda embargado a partir de este instante. El receptor me notifica, inscribe el embargo en el registro civil y el sábado me llama alguien y me dice, oiga, estoy interesado en su auto, está súper barato, vi la foto, me gustó. ¿Qué digo yo? Perdí la capacidad de administrar ese bien. ¿Por qué? Porque quedó bajo esta cautelar tan particular del juicio ejecutivo, que es el embargo. O podría ser una situación de reorganización, donde la antigua quiebra, ¿se acuerdan? Y se produce el deshacimiento, decían los comercialistas, es decir, la imposibilidad de yo administrar por sí mismo los bienes. ¿Qué pasa hoy día a estas entidades nuevas, el veedor, y todos aquellos que tienen que cuidar del patrimonio del deudor para pagar a los acreedores, ¿cierto? También pierdo la facultad de administrar. Entonces, también todos los actos que yo había, todas las ofertas que había hecho estando libre, sin ningún tipo de incapacidad, bueno, claramente pierdo la capacidad y ya no tengo posibilidades de disponer de esos bienes, por tanto la oferta caduca. ¿Ven? Son situaciones que obviamente son importantes de reconocer, porque a partir de ese instante en que se produce el acto que genera la caducidad, ya no hay oferta vigente. Ahora, en cuanto a la oportunidad dice relación con el momento en que se debe dar la aceptación. Aquí es un poco clásico nuestro código, 97, 98, se va a las reglas clásicas sobre emisión de esta oferta, que puede ser verbal o puede ser escrita, ¿ya? Por lo tanto, habrá que ver si la oferta fue verbal o si la oferta fue escrita. ¿Y por qué razón? Porque ahí se debe dar inmediatamente de conocida a la oferta. Oye, te vendo mi auto. Mira, aquí lo tengo mi auto. Ah, perfecto. ¿Te ofrecí? Bueno, en ese mismo instante me tienes que dar el acto de ser conocida. Sin embargo, si la oferta, por ejemplo, se emitió por escrito, el código señala que en ese caso debe darse dentro de las 24 horas siguientes o bien a más tardar a vuelta de correos. Lo que genera allí, obviamente, para las generaciones nuevas, una especie como de asociación natural a la vuelta de correo electrónico. Pero tenemos que pensar que es un código de comercio cuya idea de correo era
En ese entonces el correo Valparaíso, solo por enviar la oferta eran, no sé, 2,5 días. He leído por ahí algo de la literatura. Más o menos demoraba a caballo el viaje a Valparaíso. Y 2 días y medio de vuelta, o sea, eran 5 días para que la oferta viajara, se conociera y luego viniera de vuelta. De manera que esta expresión que usa el Código de Comercio en el artículo 97, por lo tanto que resulta un poquito fuera de contexto, a menos que un buen intérprete dijera, bueno, adaptémoslo a la interpretación actual. Fíjese, 97. Para que la propuesta verbal de un negocio imponga al proponente la respectiva obligación, se requiere que sea aceptado en el acto de ser conocida por la persona a quien se dirigiere. Bueno, está claro eso, ¿cierto? Y luego el 98 dice, la propuesta hecha por escrito deberá ser aceptada o desechada dentro de 24 horas. Si la persona a quien se ha dirigido reside en el mismo lugar, en el mismo, el contrato entre presentes que se llama. Y, o a vuelta de correo si estuviere en otro diverso. Contrato entre ausentes. Bueno, ya sabemos que ese correo era el correo tradicional, pero a lo mejor una interpretación audaz diría, bueno, yo te envié el correo electrónico en la tarde, así que espero que tú me envíes también por correo electrónico la aceptación. Este es un tema bien fregado, ¿eh? Yo en este minuto, por ejemplo, terminando esta clase, tengo que redactar un correo para pedir que en una promesa que estamos suscribiendo allí se produzca una ampliación del plazo, dado que los bancos están trabajando pero tremendamente lento, yo no sé por qué, porque todos los sistemas con los que trabajan los bancos son absolutamente automatizados. Escasez de personal. Podría ser que los conservadores, porque los conservadores también están muy lentos. Yo llevo 3 meses esperando que un conservador del sur me envíe una copia de escritura y todavía no logro conseguir nada. Ni siquiera que me responda. Y eso que yo ya hice el depósito y la transferencia y todo. Bueno, así que hay un elemento que se está dando también por parte, a lo mejor, de la cadena de intervinientes en este contexto. ¿Ya? Entonces tengo que modificar la oferta que hice a, en este caso, un cliente mío, la oferta de compra, porque en este minuto no tiene los recursos de la casa que está vendiendo para poder comprarse la otra casa. Entonces, ahí está. Estoy vendiendo mi casa, el comprador no me la compra, el banco se atrasa, no me puede pagar a mí, si no me puede pagar a mí, yo no puedo ofrecer a quien estoy comprando un dinero. Entonces, se producen esos desfases de tiempo. Cuando llegue la respuesta, bueno, contaremos si efectivamente podemos hacerlo. Aquí, por eso le digo, si es escrita, a vuelta de correo. A vuelta de correo, bueno, si pensamos en el código de comercio, 5 días promedio. Si pensamos en un correo electrónico, bueno, yo envié el correo electrónico, tengo que esperar máximo, que será un contrato entre presentes, 24 horas en el acto de ser conocida. El correo electrónico tiene una cosa que es la instantaneidad. Por lo tanto, desde el punto de vista del momento, podríamos decir que es un contrato entre presentes. Desde el punto de vista del momento, desde el punto de vista del lugar, obviamente que es un contrato entre ausentes, pero desde el punto de vista del momento es un contrato entre presentes. Bueno, también normas complementarias aquí, la Ley de Protección al Consumidor que regula la emisión de la oferta y cuando la oferta ha sido publicada y es conocida por terceros, se produce el efecto vinculante. No así en el Código de Comercio. Finalmente estamos hablando de la obligación que señala que, perdón, la condición, la tercera condición, es que sea pura y simple. ¿Qué significa pura y simple? Que llamo, contesto, teléfono y le digo, llamo el teléfono. ¿Sabe qué? Llamo, contesto, no sé qué estoy diciendo. Bueno, supongamos que yo soy el comprador, ya, me pongo en ese ejemplo. Llamo y le digo, ¿sabe qué? Me gustó el auto. Acepto. Entonces, estoy de manera pura y simple aceptando el contrato. Es un auto Toyota año 2005 de color azul, al precio de 3 millones de pesos. Si ahora yo llamara y dijera, ¿sabes qué? Me interesa el auto, pero no tengo los 3 millones de pesos, solo tengo 2 millones 8. ¿Lo tomas o lo dejas? Estoy contraofertando, diría uno, en el lenguaje. Bueno, esta contrapropuesta, de acuerdo al artículo 102 del Código de Comercio, se entiende que es una nueva oferta. Es como decir, la oferta partió hacia allá, aquí se le hace una modificación y se envía como una nueva oferta hacia acá. Bueno,
son las negociaciones propias que tienen que ver, sobre todo en aquellos negocios donde la importancia económica tiende a subir, ¿cierto? Bueno, supongamos que efectivamente hemos cumplido con las condiciones de la oferta y las condiciones de la aceptación, pues se produce entonces el vínculo. ¿Mm? Se produce y quedan entonces unidos oferta y aceptación y tenemos o podemos hablar derechamente del consentimiento. Consentimiento. Ese consentimiento, ese sentir junto, quedó formado por la convergencia de ambos actos jurídicos. La pregunta que surge ahora es, ¿en qué instante, en qué momento, en qué lugar quedó formado el consentimiento? Porque eso nos lleva de inmediato a tener que buscar una respuesta a este punto. ¿En qué momento se forma ese consentimiento? Momento. Y la otra alternativa es decir, ¿en qué lugar se forma ese consentimiento? Teorías, como siempre, porque uno va leyendo estas normas que van a ir más o menos del 96 al 105, se llega a la conclusión de que nuestro sistema respecto del momento de formación del consentimiento, atiende al momento en que se da la aceptación. ¿Por qué tenemos que decir se atiende al momento en que se da la aceptación? Porque doctrinariamente se ha dicho que podría ser en el momento en que remite la aceptación al oferente. Y en algunos casos, en el momento en que el oferente recibe esa aceptación. Y más allá, en el momento en que toma conocimiento de que se aceptó. Todo eso en un plano, obviamente, piensen en un siglo XIX, en que incluso la correspondencia era epistolar y me interesa mucho su heredad y yo quiero hacer trato con su tierra, qué sé yo. Entonces, hoy día, obviamente, nosotros vivimos un mundo un poquito más instantáneo y eso a veces nos hace decir si en verdad estamos presentes frente a un momento determinado. Bueno, la secuencia también a lo mejor podría ser un poquito extensa. Pensando, por ejemplo, en esta página o portal Mercado Libre, donde las personas, yo no he entrado por ahí, pero mi hermano que maneja mucho esto, dice que las personas van preguntando, oigan, me gusta, podría hacer esta cosa, podría bajar el precio, o qué cualidades presenta, qué servicio. Entonces se va generando un espacio de tiempo en el que uno no sabe en qué momento se llega a formar el consentimiento, salvo que haya una expresión del lenguaje verbal o escrita que sea muy deseable, como hagamos trato, por ejemplo, por inventar una, ¿cierto? Me gustó, compro, ¿ven? Expresiones que marcan, en definitiva, una formación. Por allí hay una regla en el artículo 1412 del Código Civil, donde el donante que ha hecho una donación puede revocarla mientras no le notifiquen a él que aceptaron la donación. Como si yo doné un inmueble a la universidad y de repente estoy buscando la correspondencia y me llegó una correspondencia a la universidad. Aceptaron la donación. Ahí tomé conocimiento. ¿Ven? Ahí recién se formó el consentimiento porque fue en el instante en que yo recibí la aceptación, me notificaron y yo la leí y tomé conocimiento. En los otros casos, la tesis aceptada es que el consentimiento se forma en el instante en que se acepta. No cuando se envía, no cuando se recepciona, no cuando se conoce, sino que cuando se acepta. Y respecto del lugar, el mismo caso. No es el lugar donde se emitió la oferta, sino que es el lugar donde se aceptó. Esos dos parámetros van a resultar relevantes a la hora de ciertos aspectos de importancia en la formación del consentimiento, que vamos a dejarlos esbozados. ¿De qué se trata? Veamos. Este lápiz me escribe muy clarito, pero
Me deja muy sucio, lleno de pecas mi pizarra. Así que tengo que usar este borrador un poco rudimentario para sacarle ahí la parte, la química, ¿ven? El alcohol consume la tinta. Pensemos que esto es puro coronavirus. Lo eliminó todo. Ya, bien. Entonces, decía yo que obviamente el momento de formación del consentimiento y el lugar donde se forma el consentimiento, obviamente que tiene relevancia para varios aspectos. Por ejemplo, y uno principal, la ley. ¿Qué ley aplicamos al contrato? Aquí un recuerdo allá de teoría de la ley. Cuando uno analiza la ley sobre el efecto retroactivo de las leyes, ¿cierto? Esa primera ley que está ahí en el apéndice del Código Civil, al menos de los códigos antiguos, y señala precisamente el artículo 22. En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. ¿Ven? Entonces, en ese caso, esa ley que estaba vigente al momento de entrar a ese contrato a celebrarse, se aplicará esa ley. En un tiempo como el que estamos viviendo, eso ha pasado en algunos elementos, ha pasado en algunos contratos en que, por ejemplo, se han dictado leyes especiales, producto de la situación que estamos viviendo. Entonces, muchos contratos que se han celebrado bajo esta modalidad de ley, tendrán derecho a las personas a decir, bien, yo celebré un contrato bajo el cual, o sea, bajo el imperio de una ley y esa ley me permite, ¿no? Si alguien quisiera, por ejemplo, efectuar un retiro del 10% hoy día en base a la primera ley, todavía puede hacerlo porque la ley va a estar vigente, si mal no recuerdo, un año. Y se aprobó como en julio por allí del año pasado, todavía se puede retirar en base a la ley que está rigiendo ese momento del contrato, que es de un año. Y la otra será en diciembre, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, entonces, la ley que está vigente al momento en que se genera el derecho, en este caso en el momento en que se genera la celebración, es la ley que rige. Y uno de los casos que siempre se recuerda emblemático eran, por ejemplo, las indemnizaciones por años de servicio, que existían antes del año 81, antes del Código del Trabajo nuevo, y que eran indemnizaciones sin topes, y después del contrato, o sea, del Código del Trabajo, se estableció que el tope eran 11 ingresos. Entonces, los que se retiraban antes y pedían indemnización en base al contrato antiguo tenían derecho a indemnización sin tope porque eran contratos celebrados antes de la modificación de la ley o antes de la entrada en vigencia del Código del Trabajo. Después, bueno, nada que hacer. Se redujo. Otro aspecto, obviamente, son las condiciones de existencia y de validez. ¿Por qué? Porque piensen, por ejemplo, si en ese entonces había objeto ilícito cuando se formó el contrato, por ejemplo, el auto estaba embargado, se va a mirar a ese instante, al momento en que se celebra el consentimiento. Sin embargo, llegó, por ejemplo, después de que se había producido el contrato, obviamente que no lo va a afectar, pero sin embargo llegó antes de formarse el contrato, claramente lo va a afectar. También podría ser, por ejemplo, la capacidad. Una persona ayer tenía 17, hoy ya tiene 18. Vendió su computador o su moto con 17 años, era incapaz relativo, lo vende hoy día, es capaz absoluto, ¿ah? Es totalmente capaz, tiene 18 años. Bueno, esa diferencia hay que determinarla cuánto. En el momento en que se celebró o que se produjo la formación del consentimiento. Otro aspecto es los plazos. ¿Mm? Los plazos, ¿por qué? Porque los plazos legales o contractuales que puedan haberse establecido en ocasiones se cuentan desde la celebración del acto o contrato. Por ejemplo, si uno quisiera intentar la acción de nulidad relativa,
de acuerdo al 1691, en el caso de error de dolo, hay que contar desde cuándo, desde la fecha de celebración del contrato. En este caso, desde la fecha en que se formó el consentimiento. ¿Ah? Plazos para cumplimiento de entregas, plazo de cumplimiento del precio, qué sé yo. Todo tenemos que ir al momento de celebración. Por ejemplo, las costumbres. Por ejemplo, en el contrato de arriendo, las reparaciones locativas, y en general varios aspectos del contrato de arriendo, dicen relación con la costumbre del lugar. Ahí en el 1940 que define las reparaciones locativas, aquellas que según la costumbre del lugar son de cargo del arrendatario. Entonces ahí nuevamente estamos ante una situación en la que hay que a lo mejor mirar en qué lugar se formó el consentimiento, pues allá en el sur, allá en el norte, allá en la costa, acá en la ciudad, y hay alguna costumbre que tiene que ver con las reparaciones locativas, que son aquellas que la costumbre impone, son de cargo del arrendatario, como por ejemplo la quebradura de vidrios. Entonces, en ese caso, habrá que atender a esa instancia. También dentro de este punto está el tribunal competente. Si no hubiese existido, por ejemplo, una prórroga de competencia, se podrá determinar en base al lugar en que se formó, al lugar en que tiene domicilio el demandado, en fin, hay reglas, ustedes las van a aprender ahí en Derecho Procesal, reglas para la competencia. Bueno, entonces, el lugar en que se forma el consentimiento puede determinar en algún minuto la aplicación también del tribunal competente. Si ustedes se fijan, entonces son varios los elementos, estos no son todos, al menos son los que nosotros estamos conversando aquí, pero podrían haber otros que influyan o que estén determinados por el momento en que se forma el consentimiento o por el lugar en que se formó ese consentimiento. ¿Bien? Bueno, vamos a quedar por hoy día hasta ahí. Ya tenemos entonces avanzado este gran punto que va a influir seguramente con los años en muchos casos en que usted va a tener que constantemente estar determinando dónde se formó el consentimiento, por qué es importante, desde cuándo cuento los plazos y va a tener que saber entonces la fecha de celebración del contrato. Generalmente uno, por ejemplo, para las acciones de prescripción dice, pero ¿cuándo celebraron el contrato? En el 2014. Nada que hacer, dice uno. ¿Por qué? Porque ya pasó mucho tiempo. Ya, por ejemplo, para una acción de nulidad relativa, la acción está prescrita, pero a veces es nulidad absoluta. Bueno, ahí tenemos la esperanza, digo, son 10 años. A lo mejor todavía estamos dentro del plazo que podemos intentar. Entonces, uno cotidianamente hace este ejercicio de inmediato de llevar el tiempo de celebración del contrato al interés que tiene en el momento en que, por ejemplo, concurre el cliente a hacer la consulta. ¿Por qué es importante el momento en que se generó el consentimiento? Bueno, una de esas razones la va a tener allí en su oficina. Bien, pues, bien. Seguimos adelante, seguimos avanzando en esta tarea de conocer de manera más detallada a este acto jurídico, este negocio jurídico. Nos veremos mañana nuevamente para retomar un punto que siempre dentro del consentimiento es relevante. ¿Qué pasa cuando el consentimiento está afectado de algún vicio como el error, la fuerza o el dolo? ¿Qué consecuencias derivan? ¿Cuándo estamos frente a un error? ¿Cuándo frente a la fuerza o el dolo? Bueno, veamos. A cuidarse mucho esta tarde y toda la semana y nos vemos nuevamente mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.